En otras ocasiones hemos hablado de la hidroponía y cómo empezó hace miles de años y se utilizó en distintas culturas del mundo. Un ejemplo eran los chinos con sus campos de arroz y otro ejemplo nuestros amigables aztecas con sus chinampas. Pero, ¿qué pensarían si les digo que estas dos culturas además empezaron con la acuaponía, es decir, el cultivo simultáneo de peces y de vegetales? En mi cabeza, yo me imagino que están gritando como si fuera un concierto o si México hubiera ganado el mundial. La verdad es que me sorprende tanto que griten tanto y se emocionen tanto con la acuaponía, agroescuchas. No sabía que les interesaba tanto este tema, pero gritar así, o sea, contrólense por favor. Además, les tendré que romper sus esperanzas, porque se considera acuapónico el sistema de los chinos y los aztecas porque practicaban sus sistemas hidropónicos en sitios donde naturalmente hay peces, como un cierto lago que rodeaba Tenochtitlán. Aún así, la idea de combinar ambos métodos, la acuacultura y la hidroponía, se quedó en la mentalidad como una gran solución para la producción de comida, una manera integral de dar a la población proteína y vegetales de manera simultánea. Y al momento que pudimos hacer esta idea realidad, saltamos. Suena como un gran paso lógico en la producción de comida que puede atacar la sobrepesca y fomentar la autosuficiencia de las personas, poblados y ciudades. Hoy hablaremos justamente de este método y, al no ser expertos en el tema, nos acercamos a una eminencia en el campo de la acuaponía mexicana, Carlos León de Bofish, para que nos explique hasta dónde ha llegado esta forma de producir, hacia dónde va y qué retos le quedan por delante. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reyes. Yo soy Tonatiuh Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Y hoy les traemos un tema muy interesante, agroescuchas. Vamos a hablar de la acuaponia, un tema que pues está de moda, la verdad, desde hace ya unos años. Muy interesante es la idea de tener peces y con los desechos de los peces o con el agua que utilizan los peces crecer comida o plantas. Entonces ahora sí que pues ahora es un tema que ya traíamos entre pues, ganas de hablar desde hace rato, ¿no? Pues sí, además que es medio complicado, ¿no? Pero por eso Sí, nos acercamos con el experto, con es Carlos cierto. León de la empresa Bofish, que nos dio una entrevista más adelantito, la vamos a poner, y nos explicó muchas cosas que la verdad hasta Héctor dijo que no sabía. Y así, imagínense, agronautas, yo finjo que sé todo y si no me lo invento. Sí, pero ahí sí no te queda otra vez que decir, ¡oh! Pues, es que sí, está pesado, está pesado. Pero ustedes qué opinan, o sea, qué pensaron cuando se enteraron de la acuaponia? Yo, Y a mí me tocó en la escuela, literal, cuando estaba en la universidad, hacer un proyecto de acuaponía y la verdad para mí fue bien retador, fue la palabra, porque se me murieron los peces ni modo. y pues mi fresa no crecía, entonces Y por la ambos verdad es lados que salió mal. aprendí, aprendí a la mala, sí, sé que es algo complicado y qué padre que vamos a tener la entrevista ahorita con el buen Carlos. Sí, y a mí el tema de la acuaponía siempre fue muy complejo porque, bueno, yo soy de los que tuvimos esa etapa de quemar dinero poniendo eh, acuarios. Puse acuario Ujú. marino, acuario de peces, unos crecían muy bien, otros sí de repente se morían, y entendí la complejidad que es el manejo de peces. Obviamente, los gente que estudia oceanografía, como uno que está aquí, sabe mucho de temas, pero para uno que es de ciudad y que le encanta ir a comprar peceras, pues eso era complicado, ¿no? Y luego lo vi como parte, bueno, empecé a conocer algunas granjas de peces, sobre todo de truchas. Y el tema ahí es, las truchas son muy padres y muy bonitos cuando estás pescando, ¿no? Pero el sabor y el olor de la trucha es muy característico. Y ahorita que pues tuve la oportunidad de conocer el trabajo que hace Carlos, te das cuenta de que ahora la acuaponía es muy diferente y y aparte como está avanzando la tecnología, también está avanzando muy fuerte la acuaponía, ya lo veremos más a detalle y creo que sí, es un gran avance tecnológico, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. La verdad es que a mí me cambió el chip. Yo me enteré igual de la acuaponía en la universidad, al igual que Memo, pues yo estudié en la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC en Baja California. Entonces, una de las carreras, eran tres carreras, era Ciencias Ambientales, Oceanología y Acuacultura. Entonces, yo vi que básicamente al lado de mí estaban todos los tanques de peces. De hecho, participé en la liberación de Totuaba. Ya ven, ese pez que está en peligro de extinción, donde lo cultivaban justamente en la universidad. Y cuando me presentaron todo el tema de la acuaponía, me pareció como la gran respuesta, ¿no? ¿Cómo podemos ser sustentables y además conseguir proteína de una manera que no estamos explotando o dañando? Y cuando ya me metí más al tema, me di cuenta que es mucho más complejo que pues el idealismo que lleva consigo, ¿no? Porque conocía tantos productores acuapónicos que quebraban, y yo me quedé con esa idea, y después de que hablamos con este Carlos, pues me di cuenta que ha cambiado muchísimo la acuaponia como tecnología y como método. La verdad es que ya no es como esos intentos, esos experimentos que eran más idealistas que prácticos, ¿no? Bueno, Pero yo creo que vale la pena que expliquemos qué es la acuaponia antes de a aquellos agroescuchas que no hayan escuchado el término antes. Aquí es donde se combinan dos métodos de cultivo de comida, ¿no? Que es el cultivo de peces, como explicó Tona, básicamente peceras, que hay de diferentes maneras. Está el tradicional donde tenemos un estanque y están nuestros peces, y está el más tecnificado que básicamente se acerca más a la acuacultura, donde tenemos a los peces en distintos tanques según la etapa de crecimiento, porque hay algunas especies de peces que se comen a sus jóvenes, ujú. o si crecen tanto que está tan denso que se vuelven más propensos a enfermedades. No necesariamente tienen que ser peces, pueden ser camarones o pueden ser algún otro animal acuático. Pero aquí Y, también y- ¿Eh? lo interesante de la acuaponía, según lo que aprendí de las visitas a la granja, es muchas de las cosas que genera son consorcios bacterianos. Ujú. Bueno, hay muchas bacterias, microorganismos, hay también lo que son las algas. Y lo interesante y muy padre de esto es cómo en cada etapa están diseñando para el crecimiento del pez qué tipo de microorganismo y qué tipo de alga y cómo se hace la relación con el alimento, cómo sale el agua, esta agua cómo la ocupan y cómo la mandan para las plantas. O sea, es toda una ciencia y pues yo digo que es para gente que realmente sabe que tiene que dedicarse a esto, ¿no? Claro, es un grado de Sí, especialización más alto. y sobre todo también la parte de que, como dijo Héctor, ¿no? Cuando conoció la acuaponia, que es la gran solución. Sí, la verdad es que a pequeña escala o digamos a escala familiar, ¿no? O yo quiero tener un huerto en mi casa, que ahorita está muy de moda, y tener este tipo de sistema acuapónico, sí puede ser muy atractivo, muy de moda y funciona, que eso es lo más padre, ¿no? Yo que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando y actualmente tenemos modelos como el que nos platica Carlos que funcionan en casas. Ujú. Y además que es Efectivamente, lo, mucho más lo- pequeños. lo más holístico que pueblo se puede acercar, ¿no? De la agricultura, ¿no? ¿Qué Sí, opinas? Sí, sí, definitivamente. Pero también es de lo más complejo, justamente porque combina un sistema pues de agricultura que ya se necesita cierto nivel de tecnificación, que es la hidroponía, con ahora sí que otro proceso de lo agropecuario que sí requiere bastante conocimiento específico, no es nada fácil. Para todos aquellos que han tenido peces, yo también soy de aquí del grupo de Tona que intentó tener un pez solo para que se le muriera. Entonces sí es un tema bastante complejo, y qué bueno que tuvimos ahora sí, yo creo que la oportunidad de hablar con un experto en el tema que nos sacó de muchísimas dudas. Entonces, ¿qué opinan si pasamos ahora sí sin mucho rodeo y mucho comentario a la entrevista, para que pues los agroescuchas empiecen a entiendan de boca de un experto qué es la acuaponía, cómo funciona y dónde está actualmente? Queridos agroescuchas, aquí tenemos una gran entrevista que tenemos la oportunidad de una celebridad en el tema de acuaponía, que la verdad no sé, yo lo conozco personalmente y he conocido su trabajo y me tiene muy impresionado. La gente que se dedica a acuaponía sabe que Carlos León de la empresa Bowfish es un referente aquí en México para el tema de la acuaponía.
y pues me gustaría que lo conociéramos. Tenemos esta gran oportunidad de platicar con él y aviso una muy buena idea del tema de invitar a Carlos para que nos enseñara qué es lo que hace y nos diera, más que todo, un preámbulo general de lo que es acuaponia y las preguntas básicas de si esto es, como nos dice, ¿no? O bueno, y entender más a fondo el negocio de la acuaponia, ¿no? Pues, ¿por qué no nos platicas un poco más de ti, Carlos? Así muy brevemente, porque sé que tienes un currículum muy grande, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Carlos León Ramos. Yo soy de base ingeniero biotecnólogo acuícola y precisamente me he dedicado a los sistemas de recirculación en cultivo de peces. Entre esos, el que más hemos explotado es la parte de acuaponia. Y en esto de acuaponia tenemos desde el año 99 que comenzamos con sistemas pequeños. Posteriormente, al año 2006 fue que emprendimos lo que es la acuaponía ya comercial, con un proyecto ya comercial precisamente aquí en Guadalajara. Y de ahí hemos venido desarrollando algunos proyectos en mismo México, en Chile, en Colombia, que pues han sido desde al pequeño hasta comerciales. Entonces nos ha tocado tener tanto buenas experiencias como malas experiencias y es lo que hemos tratado de capitalizar. ¿Y tú has visto un aumento importante en el interés por la acuaponia? Uy, sí, lo he visto exponencial. Mira, lo he visto en 2 ocasiones exponencial. Te podría decir que más o menos por ahí del 2000, bueno, inclusive te diría a lo mejor que 3 ocasiones exponencial, pero esta ocasión lo he visto más. En la primera, como por ahí del 2012, que se empezó a dar a conocer y a ver granjas ya comerciales en varios puntos no del país, sino del mundo. Como que comenzó el boom de la acuaponia, pero sin tener muchas nociones. Comenzamos realmente varios. Uh-huh. Después por ahí en el 2018 es probable, estaríamos hablando de otro boom que fue a nivel, fue más pequeño en cantidad que ingresó a la acuaponia, pero fue a gran escala. Esto porque en el caso de la gran escala empezó la tendencia de los productos orgánicos hidropónicos, que fue lo que la acuaponia permitió autorizar a algunas agencias. Entonces, a algunos ya les interesó hacer acuaponia más que nada por certificado orgánico, y ahí se vinieron las grandes empresas o las grandes granjas para nuestro sector, porque anteriormente no había granjas de 1 hectárea o de más, o sea, realmente de gran escala. Sí. Y el tercer boom que he visto fue precisamente el año pasado, fíjate, que es el más grande, pero en la pequeña escala, en la muy pequeña escala, que hablaríamos desde lo casero. Esto por la pandemia. La pandemia, yo creo que no nada más fue en acuaponia, sino también en varias En el sector agrícola, ¿no? Sí, en el sector agrícola y sobre todo en pequeña escala, la gente que quería ya producir sus alimentos, por seguridad alimentaria, por salud, por entretenimiento en sus casas. Ahí es donde vive mayor boom, pero de pequeñas escalas. Sí, y fíjate que yo recuerdo ese boom del 2012. De hecho, pues aquí en Ensenada me tocó vivirlo desde el punto de vista un poco más académico, como la acuaponia, como la gran respuesta a la producción, justamente que lo mencionas, desértica, ¿no? Que permite dar proteína y dar vegetales, básicamente dar todo lo que se necesita comer. Sí, veo como que es una de las posibles alternativas. En muchos casos, no en todos, la verdad, pero veo una alternativa que puede ser por ahí, por la acuaponia. Ahora se ha dado también mucho los sistemas de acuaponia integrada. O sea, que no nomás pez, plantas, sino se integran con más, producciones de mismas agropecuarias o alguna ecotecnología. ¿Y cómo sería, por ejemplo, un ejemplo de estos sistemas? Bueno, por ejemplo, te podría hablar de varios ejemplos dependiendo de la escala, pero por ejemplo, uno que me gusta y que tenemos aquí cerca tenemos de una casa, se puede generar los desechos que van en este caso, va una lombricomposta o una producción de moscas soldado. De ahí generas producto. En el caso de la lombricomposta, generas lombriz, que puedes, ya sea que sea un producto, o dárselo al mismo pez, y también los líquidos que van para complementar la nutrición de la planta. Del pez a la planta, así de manera tradicional, y además complementado con captura de agua de lluvia, con energía fotovoltaica, y es un modelito pequeñito de un huerto que está aquí muy cerca, que ya es complementario, o sea, ya nomás es acuaponia. Acuaponia es la base o es una parte,
pero se complementa con más cosas. Un enfoque circular, vamos. Sí, sí, una y economía circular como ahora está, ¿no? Y de hecho así también resuelves un tema muy, muy interesante de no solo de la acuaponía, sino de la acuacultura en general, que es la comida de los peces, ¿no? Que ese siempre es un tema que es bastante caro. Y con eso, con bueno, no sé, tú sabrás mejor que yo, que es posible que haya disminuido bastante de precio, pero con la lombriz pues consigues comida viva, ¿no? Para los peces. Así es, sí, con la lombriz y muchas veces no conocemos, pero cuando se trata de alguna especie filtradora, con el mismo humus sólido estimulamos crecimientos de bacterias, de microalgas que en en el ambiente acuático, la tilapia o el camarón. Sí, bueno, otro ejemplo que es interesante, fíjate, es en el sector rural. Ese lo hemos hecho en 2 ocasiones y, por ejemplo, en una de ellas es con la producción de cerdos. Bueno, los desechos del cerdo se van hacia un biodigestor. Del biodigestor, bueno, sale el calor, que en este caso particular calienta las maternidades de los lechones, que es una zona un poquito más fría. Y con el abono sólido que sale el biodigestor, es el que se usa como composta para la lombricomposta. De ahí sale la lombriz. En este caso venden la lombriz porque es más rentable que dársela de comer al pez ya en una escala comercial o rural. Y el abono sólido es el que le dan en el agua del pez para que genere esa microbiota o esas bacterias, esos organismos que come el pez, generan nutrientes, riegan pastizales de manera tradicional. Y es pastizales, en este caso es una maralfalfa que sirve para dar de comer a lo que es gallinas, pollos y preparan una mezcla para los cerdos. Entonces vuelve a hacer otra vez la parte de producción circular. Oye, y eso me lleva a una pregunta que siempre he tenido la duda de que desde que escuché de los sistemas acuapónicos. ¿Cómo manejas el tema de inocuidad en la acuaponia? Porque, pues, a final de cuentas, a ciertos peces y camarones hay que darles a veces antibióticos, a veces. O ¿cómo llegas a ese punto donde ya puedes regar o utilizar esos nutrientes de una manera que no se acumulen en las plantas que se producen? Bueno, por ahí hay que empezar mucho igual con la bioseguridad, ¿no? De que no ingrese algo que sea dañino desde una enfermedad o desde una bacteria como Escherichia coli o Salmonella, que no ingrese porque no se va a generar en el sistema, es la ventaja. Como los peces son de sangre fría, no los generan. De hecho, por ahí hay estudios donde los han incorporado, patógenos, y más bien disminuye su incidencia, o sea, el sistema tiende a disminuir. Y es muy lógico realmente por la gran cantidad de microorganismos que hay benéficos, que precisamente que generan una competencia directa contra esos organismos. Entonces tiende a disminuir. Entonces el sistema por sí no lo genera, más bien de donde vienes de manera externa. Y en el caso de usar antibióticos o usar algún otro químico, ahora sí que aquí la acuaponía no está restringida a no usarlos, ¿no? Más bien buscamos no usarlos por una cuestión de mercado, ¿no? O de conciencia también, pero de mercado más que nada, porque si no los usas, pues bueno, tu valor del producto todavía tiene mayor pretensión de precio. Y en ese sentido, pues usamos métodos alternativos, que desafortunadamente sí son un poquito menos eficaces. Por lo tanto, hay que invertir un poco más en la prevención y el tratamiento muy oportuno. Por decir, en los peces, si se generan bacterias, pues aplicamos en el alimento lo que es ajo, fusiones de ajo. Tona y yo tenemos unas cuantas dudas. Si yo quiero empezar en la acuaponia, ¿por dónde empiezo? Bueno, ahora sí que es como lo del huevo, la gallina, ¿no? Pues dirían, ¿por qué empiezas por el peso, por la planta? Realmente empezar pues por quien se los come, ¿no? En este caso sería, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Y qué quieres vender? ¿Y cuánta cantidad, no? Entonces, de repente, y me incluyo, de repente empezamos filosóficamente por querer hacer acuaponia y lo que sea, ¿no? Y así empecé yo también, la verdad. Pero pues la realidad es que como todo negocio tenemos que empezar, pues, ¿qué se va a vender? ¿Qué me pide el mercado? Si es que lo que buscamos es algo comercial, ¿no? Y si lo que buscamos es algo más educativo, interactivo, ornamental, de distracción, pues entonces realmente aquí lo que va a influir mucho es el gusto. Y yo normalmente lo que les propongo a la gente que quiere empezar acuaponia es que empiecen con una etapa piloto. Una etapa piloto para algo casero, pequeño, puede ser un sistema de 1 metro cuadrado a 3 metros cuadrados,
no más chiquito ni más grande. ¿Por qué? Porque nos hemos fijado que algo más pequeñito realmente no es representativo de lo que va a suceder. Y algo más grande te va a crear una complejidad un poquito mayor que a lo mejor para algo casero te va a desanimar un poquito. Mientras que si es algo comercial, el interés de decir, yo quiero hacer aquaponía, mi interés para vender, aparte que me gusta para vender y generar ingresos, normalmente recomendamos una escala piloto que ¿no? van desde unos 50 metros cuadrados, donde ya haya algo de rentabilidad, ¿sí? A pesar de que tú estés considerante como autoempleo, porque todavía no paga a lo mejor la asistencia técnica de una persona ahí de planta, de un ingeniero acuícola o un ingeniero agrónomo. Entonces, para empezar realmente es ver cuál es la razón por la que la quieres, ¿sí? Si vas hacia lo comercial o hacia nada solamente como un entretenimiento, y de ahí partir entonces para ver qué es lo que quieres comercializar o hacer un sondeo de mercado. Oye, Carlos, y entonces aquí vienen ya dos preguntas desde el punto de vista de negocios. ¿Qué es rentable la aquaponía? Porque siempre se tiene siempre te dicen, no, es muy complicado y aparte va muy ligado al tema del riesgo. ¿Qué tan riesgoso es entrar a un negocio acuapónico si no lo manejas bien? Obviamente, si te asesoras correctamente, pues creo que disminuyes esa cantidad, pero ¿qué tan rentable y qué tan riesgoso podría ser para una persona, no? Bueno, fíjate que de ahí te hablaría de las etapas de la aquaponía que ha sufrido unos cambios. Al principio empezó la aquaponía siendo un sistema para filtrar el agua de los peces. Y como empezó de ese lado, se empezó del lado de los peces, no de las plantas, la aquaponía. Siempre se vio como un sistema donde el agua de los peces tenía que pasar hacia las plantas, la planta era el filtro y regresaba el agua. Entonces, así empezó. Y después se vio que la cantidad de plantas que se produciera bastante y pues que era interesante también la ganancia. Pero se quedó ese modelo durante mucho tiempo, durante algunas décadas, podríamos decir, donde, como tú dices, tenía un riesgo alto la aquaponía, ¿no? A mí me tocó esa década, cuando comencé el 2006, la parte comercial me tocó esa forma de trabajarla, que era, sí, pues si le agrego algo al pez, pues daño a la planta, ¿no? O si le agrego algo a la planta, daño al pez, ¿no? O si se me murió la planta, pues no tengo el filtro, o el pez no tengo lo que aportan nutrientes. Y eso ha ido cambiando, porque ahora los sistemas de aquaponía que son comerciales, lo que buscan es reducir riesgos y aumentar control, ¿no? Entre esos, una es la estrategia del diseño del sistema, que ahora se ha dado mucho, y la granja donde me encuentro ahorita es desacoplada. El desacoplar significa que tú diseñas el sistema de peces como individual y el de plantas como individual, con sus mejores condiciones. Y lo que hace nada más unirlos cuando uno y otro requiere. Es decir, si la planta requiere agua, le mandas agua del pez. Si requiere nutrientes, le mandas ciertos nutrientes. Porque ahora también la tendencia de la aquaponía es que obtenemos nutrientes de muchos lados. Ahora, primero era que el agua tenía los nutrientes. Ahora, después fue que el agua y los sedimentos. Después, el agua, los sedimentos y el aire. Y ahora hay una tendencia que también el mismo pez que uno no ingiere, parte que uno ingiere como todos las vísceras, las escamas, la piel, todo eso. Entonces se puede generar un biol que ahora es la tendencia, es una tendencia en muchos cultivos. Inclusive me ha tocado cultivos, digo, saliéndome un paréntesis cortito, cultivos tradicionales donde meten estanques de peces nomás para el pez, hacerlo, trabajarlo, o sea, molerlo y hacerlo una infusión para agregárselo a las plantas. Entonces se obtiene de muchos lados. Wow. Y en ese sentido la aquaponía ha ido cambiando y ha sido disminuyendo su riesgo, incrementando mayor control. Ahora con esto que viene donde ustedes pues, creo que participarían mucho es en la parte del control, del manejo de sensores, de manejo de software, también desde controles de manejo mismos, protocolos de operación, pues se está volviendo un poco más industrializado. Pues justamente de eso quería hablar, porque todo el tema de la nutrición de la planta es algo que me parecía siempre muy interesante en la aquaponía, porque yo sabía que en sí los peces, o bueno, los desechos de los peces no podían producir todos los nutrientes necesarios si uno se quería meter a una producción un poco más hortícola, ¿no? Tomates, pepinos, etcétera. Pero esto que me estás mencionando, pues es un avance gigante. Entonces ya básicamente con eso ya se está cubriendo todas las bases, o todavía se tienen que adicionar algún otro nutriente exterior. Depende.
Depende mucho de lo que se cultiven, pero sí, como tienes razón, por ejemplo, en sistemas, fíjate que sí tienen todos, ¿eh? Todo el perfil de los 16 elementos, pero no en las cantidades a veces necesarias para ciertos tipos de planta. Entonces, en sistemas caseros donde no se complementa nada, o sea, nada más, sí crece la planta, pero crece con ciertas deficiencias. Que por ser casero no importa si está poquito amarillentita, eso te tomas, se lo comes. Pero ya para algo comercial sí. Y entonces ha habido, por ejemplo, esa tendencia que ahorita comentamos, que es de obtener de otros lados. Y, por ejemplo, algo que se obtiene es calcio, potasio, magnesio, que es normalmente de lo que es carente, como para plantas de flor o de fruto, es donde se obtiene ese extra. Y pudiera ser que para algunas plantas sí no se obtenga, y todavía le falte un poco, sobre todo cuando son berries. Sí, pues sí, son más, requieren más, ¿no? Las berries. Pero yo no sabía que ya se estaban produciendo berries con sistemas acuapónicos. De hecho, no he visto una granja comercial, la verdad. He visto una más granja así, la pequeña escala que tienen ahí berries, pero no que sea una granja de berries. No he Ok. visto una comercial. Lo que he visto nomás es integración agroacuícola con berries. Eso sí, aquí hay varias. Pues es que se está cambiando, como tú dices, mucho la visión, ¿no? Que es en vez de verlo como un solo sistema que trabaja en conjunto, se está viendo como dos sistemas que se complementan. Que eso Sí, que yo creo que es una superventaja, porque entonces así te puedes enfocar de lleno en cada uno de los sistemas, ¿no? El tema energético, el consumo de energía, ¿es muy alto? ¿Cómo lo controlan? ¿Hay opciones? Porque supongo que el solar es todo una gran ventaja, ¿no? ¿Cómo ves? sí. Bueno, mira, hay cierta reducción, no es tan considerable como quisiéramos, de demandante de energía, sobre todo si es intensiva, y la hidroponía por sí sola también, pero más la acuicultura. Entonces los unes y los dos realmente están demandando energía. La ventaja que puede tener la acuaponía, aunque tampoco no quiero engañar y decir que sea tan sustancial, es que compartes algunos gastos energéticos, como cuál, por ejemplo, la bomba, o sea, el bombeo del sistema. Pues ahora la bomba es para los dos. O cierta aireación, por ejemplo, en acuicultura se utilizan lo que son los biofiltros, que es para filtrar el agua de los peces que requiere aireación. Bueno, en este caso la planta es el biofiltro y requiere aireación, pero ya te evitaste un biofiltro. Entonces hay una reducción, no es mucha, te hablaría de un 10 a un 15% cuando mucho, pero ya es una reducción, ¿no? Todavía yo creo que hay que trabajar mucho en esa parte, porque sí son dependientes de energía, sobre todo cuando son intensivos, cuando son sistemas comerciales intensivos, sí son demandantes de energía. Y eso en parte también, yo creo que cuando alguien entra a los negocios de aquaponia es en parte porque la gente no se imagina la cantidad de pasos que hay para la producción acuapónica, ¿no? Sobre todo la de los peces, acuícola, que yo creo que mucha gente se imagina, bueno, tú sabrás esto más que yo, pero que se imagina que es solo un tanque de peces el que se necesita y no se mete mucho en todas las etapas de vida y cómo hay que separarlos. Sí, cuando se hace de manera rústica o tradicional, pues sí, solamente es el tanque, pero es altamente demandante de agua, ¿no? Ujú. Es decir, la realidad es de que hay que hacer recambios muy fuertes de agua y porque todo eso que ensucian los peces, pues realmente lo que hacen es tirar la mitad del agua y recambiarlo, y eso a veces es diario. Pero sí, ya cuando vas a hacer un sistema intensivo o comercial, sí hay otros pasos que hay que considerar, sobre todo las bacterias y microorganismos. Entonces el sistema de filtración, bueno, me imagino que es la parte más importante para hacerlo funcionar correctamente. Sí, la ventaja es que cuando es acuaponía acoplada, Ajá. o sea, de donde con todo el agua del pez se va a la planta y de la planta al pez, ahí es muy sencillo porque la planta es excelente biofiltro, excelente sistema de filtración. Es una gran ventaja de los sistemas cuando son acoplados. Y en ese caso nada más necesitas poner un solo sistema de filtro, un solo filtro antes de que pase a las plantas, ¿no? Creo que utilizas los filtros biológicos. No, fíjate que puede ser que pase directamente en un sistema de plantas, pero con diferentes técnicas. Inclusive en sistemas comerciales pequeños se llega a usar el tanque de peces y de ahí el agua directamente se va a plantas, pero en sustrato, donde el sustrato que sea de una estructura que permita hacer las funciones de filtración, de mineralización,
Sí, sí. Luego de ahí cae a una técnica de raíz flotante, donde es un muy buen biofiltro, y esos son los procesos. Es todo. Bueno, en regla. Órale. Entonces, básicamente creas un humedal artificial para filtrar tu agua y en este humedal también estás produciendo. Sí, sí, haz de cuenta. De hecho, las chinampas ahí se basan, o las biopiscinas se basan en eso. Y si yo quisiera, ¿qué especies tú recomiendas como para empezar con la acuaponía? ¿Cuáles son las menos demandantes en términos, ya sé que mencionaste que depende del tipo de mercado, pero al momento de producir, pues hay unas más fáciles que otras, ¿no? Por ejemplo, están las saladas, que ese es todo un tema, porque se tendría que agregar una desalinizadora para la producción de plantas. Entonces, ¿hay alguna lista de especies que tú digas, estas son las que más recomiendo para empezar? Bueno, sí, te refieres a especies de plantas. Realmente, en mi poca, mucha experiencia que pueda tener, te diría que en primer lugar ubicaría las más adecuadas y que inclusive comercial y productivamente serían más adecuadas, son las hierbas. Ujú, Por ejemplo, lo que vienen siendo la albahaca, la hierbabuena, la menta, ese tipo de plantas. Después me iría por las de hoja ancha de bajo porte, como serían las lechugas, acelgas, espinacas, apio también. Posteriormente me iría con plantas de flor o fruto, como tomate, pepino. ujú. Y finalmente, como te decía, las berries a lo mejor serían las que serían un poquito más complejo por su manejo, de que hay que estresarlas, un Claro. poquito de agua y después con sales y eso. Sí, ¿no? Y el manejo del clima es muy diferente en las berries, ¿no? Diferente. Mm. ¿Y cómo ves el futuro de la acuaponía, Carlos? Qué tanto está? Porque lo vemos está cambiando muchísimo, ¿no? Se está mejorando bastante, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Sí, pues yo lo veo que pues va a seguir creciendo mucho, sobre todo en la escala rural y pequeña. Ahí es donde veo crecimiento pues fuerte. En la parte comercial de gran escala lo veo que va a crecer, pero todavía lentamente porque depende mucho de la cultura de los sectores, de también tener tendencia por consumir alimentos saludables, sustentables, entonces, y que lo puedan pagar, no nomás que lo quieran, ¿no? Porque ciertamente, bueno, en muchas ocasiones, sobre todo en países desarrollados o países que a lo mejor no tienen un ingreso per cápita muy fuerte, pues todavía se busca que consumir los productos más económicos, ¿no? No, Ujú. no tanto sean saludables. Entonces por ahí todavía siento como que va creciendo a pasos lentos la acuaponia de gran escala, pero la de pequeña escala, rural y casera, esa sí, he visto mucho crecimiento. Rural me refiero a los estanques rústicos y chinampas. Sí. Ajá. ¿Y qué tal el sabor de los peces para la aceptación del cliente? ¿Qué tanto lo acepta finalmente hablando? O sea, se diferencia entre un pez de granja y un pez de mar y todo esto. ¿Qué tanto lo has visto que lo acepte la gente? Bueno, podría hablar de especies, a lo mejor de las especies que, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, que es tilapia, carpas, camarón, todo eso. En el caso del camarón, es más aceptado el de mar. Eh, o sea, la gente, de hecho, algunos chefs, pues sí ubican, o sea, sí les sabe más el sabor concentrado al camarón que uno de granja, que es un poquito más insípido. A la gente común, aunque nos guste mucho el camarón, no lo ubicamos, la realidad. Hoy en día, casi la mayor parte del camarón que comemos es de granja, porque ya Ujú. no hay en el mar, ¿no? Y en el Oh, caso de la tilapia, te diría lo contrario. A la gente le agrada más el de granja, porque normalmente la tilapia cuando está en una presa o en un lago tiende a comer mucho, una gran cantidad de microalgas y sedimentos y dicen que sabe a tierra, ¿no? Entonces, esa es sí. una ventaja para nosotros los productores de granja, que normalmente la vendemos como una tilapia de granja y es nuestro diferenciador. Sabe diferente, inclusive la consistencia de la carne en algunos casos es diferente, entonces eso nos ayuda un poquito. Oye, ¿y has visto algún sistema de acuapónico que utilice la filtración de agua salada? Porque me quiero imaginar que no es exactamente lo más eficiente del mundo, ¿no? Ujú. Mira, nosotros tenemos una granja en Baja California Sur y ahí hay tres granjas más que no son de nosotros, Ujú. que trabajan acuaponía en agua salobre. Órale.
No es salada, o sea, Sí, es sí. salobre. Realmente estamos hablando de desde 3 hasta 10 gramos por litro. Es decir, la tercera parte de la sal que trae el mar, más o menos. Ujú. Y se usan plantas plantas, en este caso son plantas y peces que no son de agua salada, ni de agua salobre. Por ejemplo, te hablo de la tilapia crece muy bien en agua salobre. Las plantas, ese es el problema, que no hay muchas que soporten, pero hay algunas que soportan y algunas que tienen cierto beneficio. Por ejemplo, el tomate cherry. El tomate cherry da una menor productividad en agua salobre a 7 gramos por litro. Sin embargo, tiene un 100%, o sea, el doble de dulzura. Entonces, Órale. ajá, entonces Wow. eso, o sea, en grados Brix es muy fuerte. Entonces, por eso es que ha habido tendencia mucho por inclusive ya agregarle sal a algunos cultivos. Sí, sí es Y lo que he visto, que le agregan sodio, ¿no? sí, es obvio. Sin embargo, pues la mayoría de las plantas no, ¿no? De fuera de ahí estamos hablando de la selga, el albahaca sí resiste cierta salinidad, Ujú. la lechuga es muy poco, realmente en 3, cuando mucho 3 gramos por litro. Y pero nosotros tenemos ahí una granja ahí entre La Paz y Los Cabos, que precisamente trabajamos con agua salobre. Bueno, la última, ahora sí que la última pregunta por mi parte, la integración de la acuaponía con otros cultivos de alto valor, digamos, por ejemplo, con uva para vino o no sé, ¿tú has visto, aparte de lo de las berries, la integración de la acuaponía con otros productos menos convencionales a este sistema? Mm, Menos convencionales, a ver, déjame te digo qué es lo más rarillo que he visto. Bueno, sí conozco uno en Chile que es con vides, con uvas, Ujú. pero realmente no era una acuaponía integrada, sino que los sedimentos mineralizados se los mandaban a la Ya, uva. O sea, ya. realmente no regresaba el agua. Fuera de ahí he visto cultivos, uno en Florida con maracuyá. ¿Qué otro he visto así un poquito más rarillo? Bueno, en Baja California Sur, pero en la parte norte también había uno de camarón con salicornia, que ese sí era salado totalmente. De hecho, ese era Sí, como a 50 gramos por litro de sí, sal. sí. Sí, pues el mar de Cortés Este, todavía más salado, ¿no? sí, no, además es que se va acumulando también la sal en el sistema Ujú. por ser de recirculación. Pues Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad, nos abriste un panorama muy grande de lo que es la acuaponía y se ve que pues, tu experiencia es enorme y hay que aprender mucho del tema. Y para nosotros es así como que muy importante el darlo a conocer. Y si quieres darnos tus datos de contacto para, por si alguien, creo que también haces temas educativos y asesorías técnicas, pues para que te conozcan pues con todo gusto te contacten, ¿no? ¿Cómo ves? Ah, claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias también. Pues Ok. mis datos de contacto mi correo es carlos@aquaponia con C de casa, aquaponia.com. Estamos en Guadalajara, aquí tenemos algunas granjitas pequeñitas, quien guste venir, con mucho gusto. Y bueno, un teléfono es 3310-651-654 y con mucho gusto los esperamos. Ok. Pues muchas gracias, Carlos, y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros con Agronauta y pues pronto tendremos noticias nuevas. Muchas gracias. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un No, gusto al platicar contrario, a contigo. ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues qué interesante entrevista, la verdad, muchísimas gracias a Carlos por su participación aquí en esta sesión. Y bien, a mí me gustaría comentar un par de temas, ¿no? Eh, Algo que me llamó mucho la atención es que, pues, que mencionó Carlos, ¿no? De que requieren más control y van a usar la tecnología para tener este tipo de control, pero eso implica también más inversión en el proyecto. Sin embargo, nosotros que nos estamos metiendo en agricultura de precisión, en el agro 4.0, representa un reto, un nuevo reto en este caso no es agricultura comercial, es agricultura de autoconsumo y por lo tanto los grandes jugadores que producen a gran escala, lo que comentaba Carlos, ¿no? Ya intentaron en el caso de los berries, pero no ha sido todavía muy exitoso el proyecto, pero yo creo que y sostengo que en el caso de agricultura comercial a gran escala,
sí podría llegar a adaptarse un sistema así, sobre todo porque hay grandes reservorios de agua. Eh, si vas a campo, la mayoría de las agrícolas pues tienen sus hilos de agua o tienen un reservorio de agua. Y por términos, bueno, por temas de exportación y por temas de inocuidad, que es lo que preguntó Tona, o lo preguntaste tú, Héctor, eh, no sé qué tan factible sería, pero se puede intentar, digo, al final, eh, De hecho, puede, me puse a investigar después de la entrevista y resulta que hay una certificación para la producción acuapónica de prácticas. Entonces, yo creo que hacia allá va el desarrollo de esta tecnología. Justamente creo que está en esa parte donde ya se empieza a escalar y empieza a llegar a otros temas. A lo mejor el tipo de mercado es de muchos productores pequeños, por como tú lo mencionas, o está en ese punto, pero yo sí, está interesante cómo es que cada vez se está acercando a más cultivos que no pensaríamos que podrían participar en esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema del consumo del pez, ¿no? Y esa parte creo que la mencionó Carlos, y también pensando como un poquito más como cultura, ¿no? Porque, como decía una persona que también había escuchado hablar de agua japonesa, decía, en cada pueblito, ¿cuánta gente vende pollo? Pues muchos, ¿no? ¿Y cuánta gente vende peces? Pues casi nadie. Nadie. Entonces, cuando, si te das cuenta también del valor energético y del valor proteico que te aporta el pez, es muy interesante. Y ahora bien, la proteína que generas a través de los peces es de muy alta calidad y muy digerible. Claro. Y también me llama mucho la atención, y eso está interesante que dijo Carlos, y es muy padre, de que ahora la gente está más acostumbrada a comer peces de origen de acuapónico, granja, ¿no? sí, de granja, que de mar, porque por ejemplo el tema del camarón, ¿no? Sí. Sepamos que ya casi todo el camarón es de granja. A mí me tocó ver las granjas camaroneras allá en Sinaloa, que era el comentario que tenía hace rato, que son muy impresionantes y Sí. logran camarones muy grandes. Pero, por ejemplo, el sabor, y eso participó saberlo, que es muy diferente. Porque, por ejemplo, el camarón de la ribera que se pesca en el Golfo es muy diferente y muy sabroso. El camarón blanco famoso del Golfo, ¿no? El camarón rosado, etcétera. Y obviamente esto va a ir mejorando, porque también la alimentación que le están dando a las granjas acuícolas, pues va también mejorando, va creciendo mucho, ¿no? Pero también queda claro que esto no es magia, la acuaponía, y es mucho estudio. O sea, que una Sí, persona muchísimo. que si va a entrar a cuestiones acuapónicas, que puede ser muy, como dice Memo, y creo que es que no está diseñado completamente para gente que quiere incursionar de forma gran comercial, por lo mismo de que todavía le falta mucho por crecer, ¿no? Pero creo que sí hay una gran oportunidad. Además que también creo que el mercado, bueno, según lo que yo he visto, no está preparado todavía para este consumo de pez. Digo, habemos gente que sí nos gusta mucho comer pez, pero tampoco hay gente que lo tiene tan disponible, o que es mucho más caro, ¿no? Y he visto casos de gente que produce peces por acuaponía que se les acaban en un día, o sea, que venden muchísimo. Claro. Sí, esa parte está interesante, ¿no? Pero, Sí, 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 también eso es bien interesante. Y lo que tú comentabas, por ejemplo, a mí el reto principal en la agricultura comercial es que, pues sí, tienes que exportar tu producto. Entonces, lo que comentó Carlos en la entrevista, dice, pues la fruta a veces no es la más eh, estética o de calidad para exportación, digámoslo así, y es autoconsumo y a lo mejor mi planta puede estar un poco clorítica, pero a mí no me interesa. O sea, entonces yo creo que ahí habría que ver cómo podemos, a mí se me ocurre eh, que este aquaponia podría ayudar a reducir los insumos de nitrato, de nitrógeno en los cultivos hidropónicos, ¿no? Y además de obtener el subproducto que es el pescado para otra venta o para hasta los mismos trabajadores, no sé. claro. Y de hecho, pues ahí hizo mención este Carlos de el digestor. Ya ven que busco meter el digestor cada capítulo, cada vez que puedo. sí. Pe- Pero, Compren digestores. sí, compren o hagan sus digestores, Pongan agroescuchas. sí. Independencia nutricional, no, pero no, ya en serio, los digestores también producen gas natural, producen metano. Entonces ahí varios de los requerimientos de calor que se necesitan para los peces se puede conseguir también mediante la implementación de un sistema así. No por completo, pero se puede disminuir.
No, y aparte interesante también que puso fue que los mismos peces se convierten en alimento, ¿no? Para las plantas. Claro, claro. Entonces, Eso me sorprendió. sí, también que se convierte en otra fuente de nitrógeno y bueno, aparte que los peces se convierten tienen demasiados minerales y pueden hacer medios de cultivo muy, muy interesantes para plantas, ¿no? Sí, sí, Y que todos los totalmente. detritos Y se pueden sobre ocupar todo para en las pasto. ciudades, como lo platicamos, en qué episodio ya no recuerdo, pero que vimos que toda la población se está yendo a las ciudades, ¿no? Entonces, el reto de las ciudades es que, pues, produzcan sus propios alimentos también. O sea, ahí está la Sí. parte de invernaderos verticales y ahora la parte acuaponia, yo creo que es otra herramienta bien factible que puede ayudar a lograr esto. Sí, totalmente. Yo creo que ya es un gran reto en términos de infraestructura meter un sistema acuapónico ya bien metido en la ciudad. Pues ahí en la entrevista pues se lo menciona. Bueno, antes de la entrevista creo que estaba platicando justamente con Carlos que conocí un sistema acuapónico en Holanda Ajá. que se llamaba Urban Growers. Y ellos ten- producían tilapia en un edificio. Literalmente adecuaron los últimos pisos de un edificio para producción acuapónica y arriba tenían una producción hortícola, pimientos, tomates, lechugas, hierbas, etcétera. Ahora sí, eso fue una cuestión del clima, lo que fue su principal reto, porque como mencionamos, el consumo energético es altísimo y sobre todo si estás metiendo un pez de agua caliente, de agua cálida o templada, digamos, a un lugar naturalmente frío, sube más el consumo necesario para mantenerla en las temperaturas que requiere. Y si estás en un lugar que además no tiene sol, pues no le fue muy bien a este negocio. Pero Claro. eso no significa que no funcione en un lugar como Bueno, México, que está perfecto para esto. ¿Por qué no empezamos con unas conclusiones? La verdad, yo creo que pues todos nosotros aprendimos muchísimo de Carlos. Entonces, ¿qué opinan de todo este tema de la acuaponia? ¿Hacia dónde creen que va? Este, ¿Les gusta? ¿Que no? ¿Que sí? Yo digo que es, por ejemplo, para mí fue como una puertita que le abres y encuentras un cuarto enorme y lleno de posibilidades y hay muchísimas cosas por delante y que aparte, pues si podríamos decirse que en qué etapa está la acuaponía, pues está empezando, empezando con muy buenos resultados y además que pues tenemos que ver que el mercado de los productos acuícolas tanto y también de las plantas que se generan a partir de esto, pues puede ser interesante. Es cosa de, pues que esto, también yo me quedé con la idea, no sé si esté bien y esté bien dicho, que esto no es para gente que no quiera estudiar. A lo mejor hay otras opciones como de cultivo que son más sencillas. Esta es complicada, requiere mucho apoyo técnico y sobre todo mucha dedicación. Si otros requieren dedicación, este requiere más, pero pues obviamente los resultados son muy satisfactorios para el productor, ¿no? puro- bueno, logré identificar con la entrevista de Carlos que la acuaponia pasó de ser una herramienta de doble propósito a todo un ciclo, ¿no? De cerrado. Agregándole, por ejemplo, la parte de lo del humus, de la lombriz, lo de que decía la captación de lluvia, lo de los paneles solares. Entonces ya no solamente produces peces o, bueno, proteína animal y vegetales, sino que también ahora ya capturas agua de lluvia, también, ¿cómo se llama? Usas tu propio composta para agregarla al sistema, haces más holístico esta parte productiva. A mí me gustó, yo creo que, y me ha tocado, o sea, se lo repito, yo lo intenté en la universidad, ahorita ya no lo he intentado nuevamente, pero sí, sí me latería tener así en el techo de la casa, oye, pues voy a poner aquí mi granjita de acuaponia. Sistema. Está muy bien. Yo creo que para las grandes ciudades o para en un futuro pues, medio plazo, a largo plazo, es una herramienta que va a crecer todavía más. Y yo creo que con esa serie de conclusiones donde nos volaron la cabeza, nos explotaron la cabeza, perdón. Bueno, pues síguenos por favor en nuestras redes sociales, ya lo de siempre, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página web donde vamos a poner nuevas novedades, proi.mx y pues ya estamos muy cerca de crecer más y ya somos más de 1800 escuchas
ya llegamos a más países, etcétera, pues muchas gracias. Ya pronto nos podremos contar. Y como siempre, queridos agroescuchas, los invitamos a acompañarnos a recorrer los mares de la agricultura. En la próxima sesión seguiremos en el puerto de apicultura, en el agro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.